Seguimos con lo que estábamos, el tema que estábamos la semana pasada con el Deuteronomio, capítulo 18, versículo 9, lo volvemos a leer. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como la de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia. Que no haya ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para el Señor tu Dios, y por causa de esas abominaciones desaloja el Señor tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro con el Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan astrólogos y adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite semejante cosa. El Señor tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escucharán. Es exactamente lo que tú pediste al Señor tu Dios en el Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no volveré a escuchar la voz del Señor mi Dios, ni veré más ese gran fuego para no morir. Y el Señor me dijo a mí: bien está lo que has dicho. Yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti. Pondré mis palabras en su boca y él le dirá todo lo que yo le mande. Si un hombre no escucha mis palabras, la que ese profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ello. Pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que no le he mandado decir, o si habla en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que no ha dicho el Señor? Si el profeta habla en nombre del Señor y no sucede, ni se cumple la palabra que es del Señor, que el Señor no ha dicho, el profeta lo habrá dicho por presunción, no le tengas miedo. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí estamos estudiando, estábamos hablando la semana pasada y nos quedamos con algunos versículos bíblicos, pero también haciendo la introducción, hay dos puntos en estas palabras, 3 puntos en estas palabras de Moisés, de su experiencia por el desierto. Primero, que no se puede confiar, lo hablamos la semana pasada, no se puede confiar en poderes extraños. Tenemos que confiar solamente en el poder de Dios. Ni astrología, ni espiritismo, ni brujería, ni adivinación, ni cultos extraños. Todo eso es idolatría, porque estás dándole culto a la criatura y no al Creador. Aparte que es campo de charlatanes y de cuanto se puede. Segundo, aquí nos dice de la obligación de escuchar a los profetas. Dice bien claro en el versículo 19, si un hombre no escucha mis palabras, la que ese profeta pronuncia en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de ellos. O sea que el profeta habla de parte de Dios. La palabra profeta en hebreo se dice la palabra naví. Naví se dice profeta, y naví quiere decir, la traducción literal de naví en hebreo quiere decir el que saca de lo que tiene adentro. Es lo que quiere decir. O sea, profeta quiere decir el que saca de lo que tiene adentro. ¿Quién pone adentro? El Señor. Y el profeta lo saca. Recuérdense que la semana pasada dijimos que una persona que tenga cualquier don de profecía tiene que saber muy bien diferenciar qué cosa viene de Dios y qué cosa viene del buen deseo que uno pueda tener. Y les dije que son muy difíciles, porque la línea de división entre lo que yo desearía y lo que Dios me dice que diga es muy finita. Por eso el don de profecía es un don muy difícil, porque el profeta tiene mucha responsabilidad de lo que va a decir, estar seguro que no es deseo personal, sino que viene de Dios. Es un don bien difícil que puede llevar a muchas personas a la perdición si no tienen, para saber qué es lo que viene de Dios y qué no viene de Dios, que tenemos que tener discernimiento. Pero también por la experiencia de todos estos tiempos, a mí también me indica muchas veces, cuando algo viene de Dios y tú lo tienes dentro de ti, hay algo que a ti no te puedes callar, tú no quieres decir algo y sin embargo terminas diciéndolo aunque después te cueste un disgusto impresionante. Cuando tú ves que va en contra de tu voluntad lo que tú quieres decir. A mí que se me olvidó una vez que yo dirigí el Cono San Gil, yo sentía que el Señor en el medio de la misa de 12 me decía que tenía que decir, como yo hablaba por el micrófono, anunciaba los cantos, que tenía que decir algo, y yo, al Señor, no lo voy a decir y no lo voy a decir. ¿Y tú sabes qué? Terminé diciéndolo. Y cogí un disgusto tan grande que ni el lunes pude ir a trabajar.
estuve todo el domingo, el lunes tirado en la cama. Y diciendo, Señor, ¿por qué tú me haces estas cosas a mí? Mira qué clase de lío y qué clase de disparate formado. Pero fue una cosa que no me la pude. Yo luché por no decirla, por eso yo sé que el Señor la puso y todavía me acuerdo de ese día, yo me erizo. Yo digo que yo no sé cómo yo pude decir. Y una cosa que era cierta, pero que yo pensaba que no convenía decirla en ese momento. Eso me ha pasado algunas veces. El profeta tiene que saber bien lo que sale de un deseo. Y muchas veces es una señal cuando tú de verdad, como el profeta Jeremías, que le decía al Señor, pero búscate a otro. La gente cuando me ve dice, viene la peste de Israel, decía el profeta Jeremías. Jeremías se sentía obligado a predicar. Jeremías se sentía que el Señor lo obligaba a decir lo que él no quería decir. Porque muchas veces los profetas son... Hay gente que están encantada por ser profeta. Pero el verdadero profeta, se lo puedo asegurar, no tiene deseo de ser profeta. Esos profetas alegres que andan siempre dando profecía por ahí, esos son profetas de profesión, a mí no me convencen. El verdadero profeta le cuesta decir lo que Dios le ponen. Aparte, los profetas no son muy populares. Definitivamente los profetas no son populares. Populares son los políticos. ¿Por qué? Porque el político dice lo que la gente quiere oír. Y el profeta dice lo que la gente no quiere oír. Y cuando estudiemos los profetas se van a dar cuenta de en Jeremías y en Isaías que cuando todo estaba bien, Isaías y Jeremías daban palo. Pero cuando la cosa estaba mala, consolaban. Generalmente los falsos profetas, cuando las cosas están bien, consuelan, y cuando las cosas están mal, les dan palo. Se los dije que esto les iba a pasar, pero ¿sabes cuándo lo dicen? Después que pasó. Así cualquier profeta. Que diga en el 2004, yo sabía que las torres gemelas iban a caer. Nostradamus lo dijo. Sí, ¿por qué no lo dijiste 2 años antes? Para que todo el mundo no volviera más a trabajar allí. Después que un hecho pasa, es fácil decir que yo lo sabía. Y eso es lo que el Señor habla, la obligación que tenemos de escuchar a los verdaderos profetas. Y ahora uno dirá, bueno, ¿cómo yo sé si una persona tiene don de profecía? El Señor lo dice, en este caso hablando de Israel, hablando del caso de los profetas que anunciaban hechos futuros, porque también el profeta es aquel que dice una reconvención del Señor o dice una palabra que el Señor le puso en su corazón y el Señor lo manda a decirlo, casi siempre eso acaba de decir, aunque no avise nada futuro, pues eso cae mal. Pero en este caso de Israel específicamente, Moisés era un profeta y Moisés casi nunca profetizó nada a largo plazo. ¿Qué es lo que está haciendo Moisés aquí? Al contrario, está haciendo un recuento de su sabiduría, ganaba ¿dónde? En el desierto. Pero Moisés dice, si vienen esos profetas anunciando cosas, dice Moisés, tú dices, ¿será verdad lo que está diciendo? Posa la prueba. Si la persona hace una profecía y de parte de Dios y lo que dice no se cumple, es un falso profeta. Dice Moisés, no le tengan miedo. Dice Moisés aquí en esta por eso lo hemos repetido en este capítulo tan importante de Deuteronomio 18. Y estábamos hablando la semana pasada de versículos donde ya Jesús nos alerta sobre los falsos profetas. Leímos bastantes versículos, nos quedaron algunos versículos del Nuevo Testamento anunciándonos de los falsos profetas. Y nos habla Tito aquí también de un falso profetismo en la carta de San Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 9. Dice, evita en cambio las investigaciones insensatas, las genealogías, las polémicas y las controversias sobre la palabra. Todo esto es inútil y vano. Porque hay profetas especializados en la controversia, profetas especializados en la polémica. Y ayer me escribió una persona de WTN como un poco bravo conmigo, enseñándome buenos modales, y me decía que él había dicho a una persona que no merecía la pena muchas veces hablar con personas de otras iglesias. Y él me reconvenía eso. Le digo, mira hermano, tú estás hablando muy poéticamente que San Pedro dice que hay que predicar a todo el mundo, pero yo estoy hablando de la experiencia que llevo una pila de años en este negocio. Y yo me he dado cuenta que muchas veces hablar con personas de otras iglesias es perder el tiempo, porque caes en lo que dice San Pablo aquí, en polémica y controversias inútiles y vanas. Ya yo estoy que ya no... Yo soy una persona que pregunta, explícame lo que cree la iglesia, yo con mucho gusto les pongo lo que cree la iglesia católica. Y si esa persona tiene una idea diferente y quiere hablar conmigo de la idea que tiene, yo con mucho gusto hablo con esa persona. Pero si la persona de antemano viene con una actitud polémica, no, porque ustedes los católicos, yo, mira hermano, no me interesa seguir hablando contigo. Más te vale que respete mi fe. Y punto, se acabó. ¿Por qué? Porque esa persona no quiere oír.
¿Tú sabes lo que esa persona quiere formar? Polémica. Polémica. Para que haya un diálogo, tienen que haber dos personas. Una que escuche, otro que hable. Y después la otra persona habla y la otra persona escucha. Pero yo, como le expliqué aquella vez con ese muchacho que vino aquí, yo he estado hablando con personas de esas iglesias y le he dado una pila de citas bíblicas. Y cuando termino de dar las citas bíblicas, me repite exactamente lo mismo que me dijo antes, que contradice las citas bíblicas que yo le di. ¿Tú sabes lo que quiere decir? No estaba escuchando lo que yo estaba diciendo. O si no, cogen esa técnica de que te dicen, no, porque la Virgen María tuvo más hermanos, y tú le sacas todos los datos que la Virgen María no pudo, que Jesús tuvo más hermanos, que la Virgen María tuvo más hijos, tú le sacas todos los datos y cuando se ve que por ahí no puede, dice, no, porque el Papa... Entonces tú sabes lo que hace, cambia de tema. Pero como uno está metido en la polémica, tú sabes lo que hace uno le sigue la corriente. No, porque el Papa, y si se la acorralas ahí, brinca para el otro tema. Por eso, si uno está hablando con una persona de esos lugares, tiene que decir, espera, yo no terminé todavía con la Virgen María, no me salte por otro tema, vamos a seguir en el tema que estábamos. Pero como uno está en el medio de una polémica, uno sigue el camino que la otra persona te marca. Por eso yo creo que hoy en día no merece la pena entrar en polémica ni controversia. Dice San Pablo en Tito 3, todo eso es inútil y vano. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo del 3 al 4, dice San Pablo, pero temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Cristo que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que habéis aceptado, sé bien que ustedes lo van a tolerar. Los falsos maestros son usados por el mismo diablo y engañan de la misma manera que la serpiente engañó a Eva, haciendo de sus sentidos dudaran de la verdad de Dios y que se apartaran de algo aparentemente mejor. O sea, dice San Pablo, lo va a decir después más duro en Gálatas, porque si ven alguno predicando otro Jesús que el que le hemos predicado. Hemos. ¿Cuántos San Pablos hay? ¿En qué está hemos? ¿Quiénes son hemos? Los apóstoles. Porque se acuerdan lo que hizo San Pablo antes de comenzar, cuando San Pablo se convirtió camino de Damasco, que el Señor lo llamó camino de Damasco, y San Pablo entró a Damasco medio ciego. ¿Qué hizo San Pablo? ¿Fue y se abrió una iglesia en la esquina? No. ¿A dónde fue? ¿A dónde lo mandó el Señor? A casa de Ananías, que era un miembro de la única iglesia. El Señor le dijo a San Pablo, bueno, ya está preparado, ya te tumbé por el camino de Damasco, ahora vete, abre una iglesia en la esquina y ponte a recoger diezmo. Él no le dijo eso, le dijo, ve a Ananías, un presbítero de la iglesia. Cuando San Pablo ya estuvo restaurado de la vista, que San Pablo ya estaba evangelizado, antes de San Pablo salir a predicar, ¿qué fue lo que hizo? Fue a Jerusalén a ver a los apóstoles. Lo dice Hechos de los Apóstoles. ¿Y qué hizo San Pablo? Le presentó su doctrina a los apóstoles. Los apóstoles le dijeron, esa doctrina está bien. Por eso dice San Pablo que le predico otro evangelio que no es el que le hemos predicado, o si reciben otro espíritu diferente que el que habéis recibido, dice San Pablo. Yo estoy seguro que si eso pasa, ustedes lo van a aceptar. En Gálatas va a decir, sea maldito. San Pablo en Gálatas va a hablar mucho más duro, le va a hablar a los Gálatas. Si alguien aunque un ángel venga, dice San Pablo, le hable otro evangelio diferente que este, sea maldito. Y en 1 de Corintios 15, San Pablo va a decir, si ustedes creen otro evangelio diferente al que yo le predico, están creyendo en vano. Entonces por eso hay que preguntar, ¿cómo sabemos que estas iglesitas del siglo XXI están predicando el evangelio que predicaba San Pablo o predicaban los apóstoles? ¿Hay algún CD de San Pablo? ¿Tú sabes cómo lo saben? ¿Cómo saben lo que los apóstoles predicaban? Porque tenemos los hombres que escucharon a los apóstoles y escribieron. ¿Quiénes son los hombres que escucharon a los apóstoles y escribieron? Los padres apostólicos. Los padres de la iglesia, los padres apostólicos. San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Ireneo de León. Esa gente escucharon a San Juan Evangelista. Esos hombres escucharon a San Pedro predicar. ¿Y qué hicieron ellos? Escribieron la doctrina. Si tú lees los padres apostólicos, tú sabes cómo pensaba la iglesia primitiva. Y los de ustedes que han tomado el trabajo de leer los padres apostólicos han oído que los padres apostólicos hablaban un lenguaje totalmente católico. Cuando decía San Ignacio de Antioquía, sin obispos, presbíteros y diáconos no hay iglesia.
como decía San Ignacio de Antioquía, a los herejes, mejor que estar discutiendo, más vale que comieran el cuerpo de Cristo, bebieran su sangre para que así resuciten en el último día. Eso es un lenguaje totalmente católico. San Ignacio Antioqueno decía, vengan a dar un llamado y hagan la procesión de Jesús como Señor y Salvador y van a ser libres y los voy a sanar de todo. Eso no es el lenguaje de ninguno de los padres apostólicos. También en la epístola de San Juan, capítulo 2, dice, hijos míos, versículo 18, dice, hijos míos, ha llegado la última hora. Ustedes oyeron decir que vendría el anticristo. En realidad ya han aparecido muchos anticristos. Y por eso sabemos que ha llegado la última hora. Ellos salieron de entre nosotros, sin embargo, no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, habrían permanecido con nosotros. Pero debía ponerse de manifiesto que no todos son de los nuestros. También te parece que lo escribió San Juan ayer. Dice, muchos han salido de entre nosotros y se han vuelto falsos profetas. Dice, pero no, estaban entre nosotros, pero no eran de nosotros. Y muy claro San Juan dice, si hubieran sido de nosotros, ¿qué cosa? Se hubieran quedado. Pero como se fueron, es una evidencia que no eran de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro 2:1 dice, en el pueblo de Israel hubo también falsos profetas. De la misma manera, habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán solapadamente desviaciones perniciosas y renegarán del Señor que los redimió, atrayendo sobre sí mismo una inminente perdición. Muchos imitarán su desenfreno y por causa de ellos el camino de la verdad será objeto de blasfemia. Llevados por la ambición y valiéndose de palabras engañosas, ellos aprovecharán de ustedes, pero hace mucho tiempo que el juicio los amenaza y la perdición los acecha. El Señor nos dijo en San Mateo 24, lo vimos la semana pasada, les advierto que van a aparecer falsos profetas haciendo falsos y grandes milagros. No lo crean. San Pablo dice, en los últimos tiempos van a aparecer, tal como en Israel hubieron falsos profetas, entre ustedes van a aparecer falsos profetas llevados por ambición y valiéndose de palabras engañosas. Segunda de Pedro, y esto es muy importante este versículo, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 20 al 21. Y oigan lo que dice San Pedro sobre estas doctrinas de profetas de última hora. Entiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es tremendo, ve lo que dice San Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Vamos a repetirlo y así se despiertan. Ninguna profecía es de interpretación privada. No lo oí. ¿De interpretación qué? Privada. Ninguna profecía es de interpretación privada. Y entonces como Lutero, los protestantes dicen que cada cual puede interpretar la Biblia como le dé la gana. ¿Habrán leído alguna vez qué cosa es interpretar la Biblia cada cual como quiere? No es interpretación privada. Y dice San Pedro, ninguna profecía, está hablando de la palabra de Dios, es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía es traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Eso es tremendo lo que dice San Pedro. Dice San Pedro, lo que está escrito, no está escrito para que tú lo interpretes como a ti te dé la gana. Dice San Pedro, los que escribieron la palabra de Dios, lo escribieron inspirado por el Espíritu Santo con un mensaje definido. Y por lo tanto tú no puedes interpretar ese mensaje como tú quieras, sino como se dijo. Es importantísimo cuando uno habla con un protestante, segunda de Pedro 1, 20, 21. Cuando te digan, no, porque la sola escritura, porque la Biblia cada cual la puede interpretar. Dice, entonces como San Pedro dice que ninguna profecía, y con esa profecía está hablando de palabra de Dios, es de interpretación privada. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3-7, nos dice que tenemos que hacer. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo de 3-7. Le dice a Timoteo San Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando partí para Macedonia, para que requirieses algunos que no enseñen diversa doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías sin términos, que antes engendran problemas en más que la edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora,
Pues el fin del mandamiento es la caridad, nacida del corazón limpio y de buena conciencia, y no de fe fingida, de lo cual, distrayéndose algunos, se apartaron a conversaciones vanas, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Esto es tremendo lo que dice. ¿Qué le dice Timoteo? ¿Qué le dice San Pablo a Timoteo? Acuérdate lo que te rogué cuando te quedaste en Éfeso, que le digas a las personas que no enseñen doctrina diversa, que no enseñen doctrina diversa, que solo engendran divisiones. Dice, eso que están enseñando, doctrina diversa, dice, se apartaron y se volvieron en vanas prácticas. Dice, queriendo ser doctores de la ley, no entienden ni lo que hablan, ni lo que afirman. Eso es lo que es. ¿Cuánta gente anda por ahí hablando que no sabe lo que habla, ni sabe lo que afirman? A mí, la inmensa mayoría de personas que me escriben criticando a EWTN, criticando a la iglesia, lo que ellos critican de la iglesia, yo tampoco lo creo. Yo estoy de acuerdo con ellos en todo lo que critican de la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque están hablando de cosas que no tienen la menor idea de lo que yo decía a una persona en el EWTN. Decía, mira hermano, aprende de la iglesia. Tú lo que me estás diciendo de la iglesia católica no es la iglesia católica. A ti te han vendido una historia de la iglesia católica y tú te la has creído. Y no te has tomado el trabajo de investigar si eso es la iglesia católica. Por eso yo me río de lo que tú me estás diciendo, porque lo que tú me estás diciendo no es la realidad de la iglesia. Gente que ni saben lo que predican, ni entienden lo que dicen. Y vimos cómo Moisés nos alerta contra los falsos profetas. Vimos cómo Cristo nos alerta contra los falsos profetas. Vimos cómo San Pablo nos alerta contra los falsos profetas. Vimos cómo Pedro nos alerta contra los falsos profetas. Vimos cómo Juan es más allá. Juan llama a los falsos profetas anticristo. Y mira lo que dice Juan. Muchos han venido ya, muchos anticristos. Y muchos más anticristos van a venir. Porque ¿qué dice San Juan? Todo el que niega la doctrina de Cristo es un anticristo. Fíjate que en el siglo I dice San Juan que ya habían venido muchos anticristos. A principios del siglo II dice San Juan esto. Y hoy en día, y fíjate que casi toda la palabra de Dios refiere que los falsos profetas van a aparecer en manada, ¿cuándo? Al final de los tiempos. Todo el Señor, San Pablo dice que al final, y Pedro, que al final de los tiempos, cuando van a aparecer cantidad de falsos profetas. No uno por aquí o uno por... Y muchos de ustedes han oído montones de veces el diálogo que yo tuve con el pastor de... ¿Cómo se llama, Rubén, el pariente tuyo? El de Cristo rompe, también me parece que es pariente Jorge ya. Con el de Cristo rompe las cadenas. Y eso fue en el año de la Huácara. Mira tú si hace años de eso que no había ni siquiera celulares. No existía, todavía uno llamaba por los teléfonos que estaban puestos en las gasolineras, ¿se acuerdan? Y costaba 25 centavos. Yo con mi papá ya diciendo cuando corté el pelo costaba 10 centavos. Y los teléfonos costaban 25 centavos. Yo me acuerdo que venía bajando por Flagler, manejando por la tarde a la 1 de la tarde, que yo tomé trabajo en la calle, y venía este hombre vociferando, salgan de Babilonia, la prostituta, la que mata a los santos. Por supuesto, ¿quién era Babilonia? La iglesia católica, la que mata a los santos, la ramera de Babilonia, mi iglesia está llena de... Yo me bajé ahí en una Chevron que está en Flagler, la 57, ahí frente al Palacio de los Jugos, y eché mi cora y marqué, como es ahora a la 1 de la tarde, mucha gente no lo llamaba, pues entró la llamada. Ustedes han oído eso cuento muchas veces, y le dije, pastor, tengo una duda, y me dijo, dígame varón, ¿cuál es su duda? Y yo le dije, yo tengo una duda, estamos al final de los tiempos. Y me dijo, no, estamos al final de los tiempos ya. Cristo puede venir en este momento y yo me voy con el micrófono en el arrebatamiento para el cielo, porque ya Cristo, entonces estamos en el final de los tiempos. Me dijo, sí hermano, estamos en el final de los tiempos. ¿Cuál es tu duda? Digo, y usted acaba de decir que su iglesia está llena de ex católicos. Dice, mi iglesia sí está llena de ex católicos, ponemos sillas en el parqueo porque la gente no cabe ya en mi iglesia. Yo le dije, yo no entiendo. Me dice, ¿pero qué es lo que usted no entiende? Yo le dije, usted dice que la iglesia católica se están yendo la gente a montones. Dice, sí, pero ¿cuál es tu? Digo, ok, vamos a resumir esto. Usted dice que estamos al final de los tiempos, que la iglesia católica se está vaciando y que la suya se está llenando. Me dijo, exactamente. Digo, pues yo no entiendo, porque dice la palabra de Dios que al final de los tiempos, dice San Pablo en 2 Tesalonicenses 2, va a haber una gran apostasía.
Y si estamos al final de los tiempos, debe estar andando la gran apostasía. Y la iglesia verdadera tiene que estar vacía y la iglesia apóstata tiene que estar llena. Luego entonces usted es la iglesia apóstata. Me dijo que yo era Satanás y me colgó. Pero es verdad. Si él me dijo que estamos en los últimos tiempos y la iglesia católica se están yendo la gente, ¿para dónde se están yendo? Para la de él. Y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 dice que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía. Quiere decir que gente van a abandonar la verdadera fe. Y la iglesia católica se está quedando vacía y la de él está llena. ¿Cuál es la verdadera? Porque él me dijo que eran los finales de los tiempos. Él me dice que todavía no son los finales de los tiempos. Yo se lo acepto. Pero él me aseguró categóricamente, públicamente, que esto eran los finales de los tiempos. Y eso, el Señor nos ha alertado siempre que al final de los tiempos van a pulular multitud de falsos profetas, y lo vimos la semana pasada en San Mateo 24, y vuelvo a reafirmarlo. ¿Qué dice? Que van a ser grandes prodigios, grandes milagros. Por eso uno no puede basar su fe en que en una iglesia pasan milagros, porque dice que los falsos profetas van a hacer grandes milagros para confundir a los creyentes. San Mateo 24, 24. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Yo escogí de tantos falsos profetas, porque busca en el internet, estamos llenos de falsos profetas. Busca ahí en el internet, yo vi un video que decía, la esposa del pastor Maldonado esquizofrénica, decía el nombre, y yo puse esa grabación, póngale que todavía, yo no sé cómo se llama ella, yo no sé qué cosa es Maldonado, ¿cómo se llama ella? La esposa de él. Algo Maldonado, la pastora Maldonado dice hablando, esquizofrénica. Hay un video como de 20 minutos. Y todo lo que ella se pasa todos los 20 minutos sin el altar. Ricky, papi chuli, Ricky, Ricky. Y la gente, aleluya. Y ahí se metió 20 minutos. Y de buena vez decía, mira la vieja que tiene al lado, que esa es la que te da mi dirección, papi chuli, Ricky. 20 minutos. Y al final yo dije, ¿pero qué ha dicho? Y 9,000 personas gritando, gloria, gloria a Dios. Y ahí mismo está el video de Dionis Baez, de ahí de la tierra de Sonia, porque la tierra de Sonia y Carlos engendra dioses. Y ahí está salió la diosa Amita y salió Jesucristo de aquí es una tierra de dioses, Puerto Rico. No sé qué es lo que está pasando últimamente, qué es lo que está formando Puerto Rico, pero han salido varios dioses. Ahora todos los boricos me escriben protestando. Que vean a la Comay para que vean que yo no digo mentiras, ¿no? Pero ahí está el Dionis Baez, pongan Dionis Baez, que en la misma iglesia de Maldonado, que ya dice el cuento la semana pasada, haciendo que aparezca oro en las manos de la gente y convirtiendo el agua en vino, de una jarra para otra. Y es que eso yo no es gente. ¿Tú crees que es necesario eso para predicar la palabra de Dios? Tener que empezar a hacer trucos. Y lo mejor de... Sí. No, él está preso. Él está preso. A Dionis Baez está preso porque abusó de una hijastra. Está preso. Pero eso no se dice. Sí. Satanás. Los falsos milagros lo dice. Esos falsos profetas van a hacer falsos milagros para atraer a la gente. Por eso tú no te puedes decir, no ven a mi iglesia porque tiene milagros. Eso no es testimonio de que caíste Cristo, porque está anunciado que al final de los tiempos los falsos profetas van a hacer falsos milagros. Satanás va a hacer falsos milagros. Y por supuesto que va a hacer milagros, pero son de falsos, esos milagros no vienen de Dios. O son trucos como el agua esa que la pasó de una jarra, como dice Carlos, parecía Kool-Aid, no parecía vino. Yo digo, bueno, si iba a convertir el agua en vino, ¿por qué no lo convirtió en la misma jarra que estaba? ¿Por qué lo tuvo que pasar de una jarra a otra? Hubiera cogido jarra, mira, señor, que se convierte en vino y se acabó ya. Ah, no, pero lo pasó de uno para otro. Y un vino bastante raro. Yo no me hubiera atrevido a tomar ese vino. Pero estoy poniendo algún ejemplo, porque es que lo que yo vi en el internet, Cash Luna y toda esa gente. Busquen en el internet para que ustedes... Estamos llenos de falsos profetas y la gente corre detrás de los falsos milagros. Porque eso es lo que quieren ver y no se dan cuenta que el mismo Señor ya lo anunció. Y yo no cogí ninguno de estos babosos que andan por ahí haciendo trucos, pero cogí algunos de los profetas que más o menos más se ha parecido. Miren, este libro se llama América en la Profecía. ¿Ustedes saben quién escribió este libro? Doña Elena White.
la fundadora del adventismo. Esa pobre señora le dieron una pedrada en la cabeza cuando era chiquita. Después de esa pedrada ella nunca quedó bien. Eso lo dice ella en su historia. Pero, miren, lo estoy leyendo del mismo libro, entre algunas cosas. Mira lo que dice la señora White en América en la Profecía, página 227. A través de dos grandes errores, la inmortalidad del alma, la inmortalidad del hambre, yo estoy pensando en Cuba todavía, la inmortalidad del alma y la santidad del domingo. Dice la doña White que a través de dos grandes errores. ¿Cuáles son los dos grandes errores? La inmortalidad del alma y que el domingo es santo. Satanás traerá a la gente bajo su amparo. Mientras Satanás, forma la base del espiritismo, el espiritismo crea un lazo de simpatía con la iglesia de Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender las manos a través del Golfo para agarrarse de manos con el espiritismo. Ellos se extenderán sobre el abismo para sujetar la mano junto con el poder de los católicos romanos. Y bajo la influencia de esta triple alianza, este país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Oye, esta profecía, que los protestantes se van a unir ¿con quién? Con los espiritistas, y los protestantes y los espiritistas se van a unir con los católicos romanos para llevar a este país a creer en la inmortalidad del alma y en la santidad del domingo. Los protestantes se han unido con los espiritistas. Y después de esto el Papa sacó una bula condenando el espiritismo. Dice que aquí la Iglesia Católica, junto con los protestantes y con los espiritistas, van a transformar a América, cuando más que nunca hoy en día los protestantes andan a la greña con los católicos y con los espiritistas. Mira lo que dice esta señora en la página 230. Los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad y causantes de confusión y corrupción. Los dignatarios de la Iglesia y del Estado se unirán para obligar a todos que honren el domingo, y para ellos apelarán al soborno y a la persuasión con la fuerza. El favor público doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la obligación de observar el domingo. Esta doña dice que en Estados Unidos van a obligar a observar el domingo. ¿Y qué ha pasado? El domingo ya se ha dejado prácticamente de observar. Al contrario, ha sucedido todo lo contrario que esta mujer dijo. Y no solo eso, dice que a la fuerza van a obligar a la gente a guardar el domingo y van a perseguir a los que guardan el sábado. Y lo que están haciendo ahora, que el sábado no se trabaja tampoco. O sea que esta mujer, ¿tú sabes lo que es? Una falsa profeta. Muy al contrario de que obligan a la gente a celebrar el domingo, cada día obligan más a la gente a no celebrar el domingo. Y este libro es original, y hay mucho más. Esta señora dijo en otro libro que en el siglo XX la Iglesia Católica dejaría de existir. Y estamos en el XXI y gozamos de muy buena salud. Y reunimos 2 millones de jóvenes, que ninguno de ellos puede reunir 2 millones de... En el 1889, Elena White escribió: solo un poquito más de tiempo ante que Jesús venga. Consejos, página 300, solo un poquito. De esto hace más de 100, en el 1889. El poquito de ella, parece que el tiempo de ella es de Dios, que dice que 1000 años son como un día. Sigue diciendo, y muchos le creyeron. Hay hombres y mujeres pobres que me escriben pidiendo consejo en cuanto a si deben vender sus casas y dar el dinero a esta causa. Ahora es cuando nuestros hermanos debieran estar reduciendo sus propiedades en vez de aumentarlas. Estamos por trasladarnos a una patria mejor, a saber, la celestial. Pronto se proclamará el decreto de prohibirá comprar o vender a quien tenga la marca de la bestia. En el tiempo de angustia de nada valdrá a los santos las casas ni las tierras. Consejos, página 63. ¿Qué dice esta doña? Que vendan todo lo que tienen y que se lo den a la causa. ¿A qué causa? La de ella. En un llamamiento hecho por la señora White desde Europa en 1886, en Consejo, página 44, ella escribió: dentro de poco los vivos y los muertos serán juzgados.
profetizó, Ellen White profetizó en el libro Early Readings, página 75. Estoy dando el nombre del libro con página, para si algún adventista lo está viendo, que lo busque. En Early Readings, si lo encuentra, porque yo sé que desaparecen los libros, dice que Jerusalén nunca va a ser reconstruida como ciudad judía. O sea, dice que nunca Jerusalén va a ser una ciudad judía. Y hoy en día es una ciudad netamente. Ella en el libro Early Readings, página 15 y 16, profetizó que ella iba a estar viva cuando Jesús regresara. Sería el esqueleto como Ahmed de Dead Terrorist. Será que la que va a... ¿Se han visto ese muñeco, no? Dice, silent, I will kill you. ¿Será que estará igual que Ahmed? Profetizó que Inglaterra declararía la guerra a Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. Testimonios de Church, volumen 1, página 259. Inglaterra, cuando la Guerra de Secesión del sur con el norte, nunca Inglaterra le declaró la guerra a Estados Unidos. Profetizó que la Guerra de Secesión americana en 1861 era una señal de la pronta venida de Cristo. Profetizó en los años 50 que en los años 50 del siglo XIX, en los años 50 del siglo XIX, que Cristo regresaría en unos pocos meses. Early Readings, páginas 58 y 64. Profetizó que los adventistas que vivieran en 1856 estarían vivos para la segunda venida de Cristo. Testimonio for the Church, volumen 1, páginas 131 y 132. Y oye esto, profetizó que Cristo regresaría antes que fuera abolida la esclavitud en los Estados Unidos. Early Readings, página 35 y 276. La abolición de la esclavitud fue en 1863. Por lo tanto, como dice el merengue ese, ¿cómo dice? Para la calle. Como dice, échalo, ¿cómo dice? Échalo para afuera, para la calle. Esta es la fundadora del adventismo. Todo lo que ha dicho esta mujer, puro disparate, ninguna sola profecía se ha cumplido. Otro, este libro se llama Permita que Dios sea veraz, de los testigos de Jehová. Esto es de 1946, es este libro. Los testigos de Jehová son los reyes de la falsa profecía. Su fundador, el pastor Charles Taze Russell, enseñó que el milenio, ya la venida del milenio de Cristo empezó en el año 1872. Y que Cristo vendía en el 1874. Yo no sé cómo el milenio se puede compaginar de 1872 a 1800. Según si mis cálculos me salen, del 72 al 74 hay 2 años. Yo no sé cómo el milenio va a ocurrir en el 72 y Cristo venir en el 74. Dice, la segunda venida del Señor, por tanto, empezó en el 1874. Y esa fecha y los años 1914 y 1918 son fechas señaladas con referencia a su venida. Por supuesto que el Señor no vino. Los adventistas y los testigos de Jehová salieron en la misma fecha por la misma razón. Porque el fundador de los adventistas, que nunca fue adventista, el fundador de los adventistas nunca en su vida fue adventista. Eso parece como que el fundador de los adventistas era pastor bautista. Y se murió siendo pastor bautista. Y él calculó la venida de Cristo para 1860 y pico, y Cristo no vino. Y volvió a calcular la fecha y tampoco Cristo vino. Entonces le dijo que se había equivocado, pero que nunca se iba a arrepentir de haberlo dicho. Entonces, como nunca pasó, él siguió siendo pastor bautista. De ahí salió el grupo de Miller y de Ellen White, que dijeron, no, Cristo se iba a venir. Y salió los testigos de Jehová que dijeron, no, eso es un error, nosotros estamos recalculando. Toda esa gente salieron, igual que los mormones, de esta falsa fecha. Y por supuesto, como Cristo no vino, cuando Charles Taze Russell puso 2 veces la fecha que venía Cristo, y Cristo nunca, en esa época, muchísimos americanos vendieron todas sus posesiones. Y el 31 de octubre, no me acuerdo de ser 1874, creo que fue, no recuerdo el año, el 31 de octubre, qué coincidencia, fiesta de qué? De Halloween. El pastor dijo que venía Cristo. Y todos hicieron unos batilongos blancos y se subieron al techo de la casa. Y cuando salió el sol el 1 de noviembre se bajaron otra vez del techo de la casa porque Cristo no. Y hubo gente que perdió la casa, los muchachos no fueron a la escuela en el año entero.
vendieron todas sus propiedades y después en la Atalaya de 1914, la Atalaya dijo que el fin de 1914 es la fecha, no para el comienzo, sino para el fin de los tiempos. Ellos dijeron que en el 1914 Cristo venía. ¿Y tú sabes qué pasó? Tampoco vino. Entonces volvieron a sacar cuenta y dijeron que sí, que Cristo había venido en el 1914, pero que nadie lo vio. Esa es la doctrina de ellos, que Cristo vino, pero que vino espiritualmente y que nadie lo vio. Cuando dice la Escritura, todo ojo lo verá. Al son de la trompeta, pues vino, pero nadie lo vio. En el 1918, que pusieron la fecha, dijeron, por lo tanto confiamos esperar que el 1925 marcará el retorno de Abraham, Isaac, Jacob y los fieles de la antigüedad. O sea que Abraham, Isaac y Jacob venían en 1900. Yo no estoy hablando, ustedes pueden buscarlo en el internet. Y ellos se compraron una casa en California que le pusieron Bet Sarim, la casa de los profetas, porque le tenían la casa comprada en California a Abraham, Isaac y Jacob. Y está en la foto en el internet de la casa de Bet Sarim que compraron para cuando llegara en 1925 estos tres con los demás. Una casa grandísima que después la vendieron y creo que hay una escuela ahora ahí. Después dijeron, hubo en la tierra cierto grado de desconcierto. Lo que le dije ahora está en millones que ahora viven, no morirán jamás. Página 89, lo que le dije ahora, porque le estoy dando nombre del libro. Millones que hoy viven. ¿Tú sabes lo que dice el caso? Que muchos testigos de Jehová no saben que estos libros existen, porque ellos van quitando los libros y los van escondiendo. Pero sí existen, y hay una corporación en Atlanta de ex testigos que los vende, los originales. Como ustedes verán, este libro es bien viejo. No hay en el dice, después dijeron, hubo en la tierra cierto grado de desconcierto por parte de los fieles de Jehová, con relación al año 1917, 1918 y 1925, cuyo desconcierto duró por un tiempo. Y también aprendieron a dejar de fijar fechas. En el libro Vindication, página 338, ellos mismos dicen que dejaron, dice que hubo cierto desconcierto. No hubo cierto desconcierto, ellos dieron falsas profecías. Por lo tanto, los testigos de Jehová, pero si esta estaba loca por la pedrada, estos son los campeones de las falsas profecías. Ni una sola profecía de los testigos de Jehová, y todas están escritas, porque hasta el año 1975 estuvieron poniendo fecha del fin del mundo. A pesar de lo que dijeron ahí, siguieron poniendo fecha, y la última fecha fue 1975. Los mormones. Este cuarto se alquila. En el año 1835, Smith profetizó, Joseph Smith, fundador de los mormones, que Cristo iba a regresar a la tierra en el 1891. Profetizó que en el 1843 que él estaría viviendo cuando Cristo regresara en el 1890 o 1891. Pero resulta que Smith fue asesinado en Cartago, Illinois, en 1844. Lo mataron en una revuelta porque estafó a una pila de personas con un banco que él fundó. Y la gente que fueron estafados, en esa época no era como ahora, que los bancos estafan y nadie hace nada. Las personas que estafó en el banco asaltaron la cárcel y lo mataron a tiro. Así terminó el fundador. ¿Ustedes sabían eso? Así terminó el fundador de los mormones. Su seguidor Wilford Woodruff en 1875 repitió la profecía que Cristo iba a venir en el 1891. Pero Cristo, como ustedes podrán darse cuenta, no vino. Falsos. Smith profetizó que el templo mormón sería construido en el terreno sagrado en Independence, Missouri, antes del fin del siglo XIX. Ese templo jamás se construyó en Missouri. El templo que ellos tienen ahora, ¿dónde está? En Utah. El terreno del templo de Missouri lo vendieron después o lo tienen ahí medio abandonado. Dijo en 1832 que la ciudad se construirá, la ciudad de Mormón, en el terreno del templo, el cual es señalado por el dedo del Señor en los límites occidentales del estado de Missouri. Y él iba a dedicar el tiempo. Dijo, de cierto esta es la palabra del Señor, que la ciudad nueva Jerusalén
se construirá por la reunión de los santos, empezando en este lugar, en el lugar del templo, el templo que se originará en esta generación, porque de cierto esta generación no pasará hasta que una casa en Missouri sea edificada al Señor. Nunca, y en el 2002, el terreno todavía estaba vacío. Este Smith, fundador de los mormones, ¿qué cosa es? Un falso, en todos los sentidos. Tú sabes que él dijo que los hombres tenían que tener muchas mujeres, que el Señor se lo dijo, que los hombres tenían, porque la doctrina mormona es que hay un número fijo de almas, pero que para que el Señor venga hay que engendrar todas esas almas lo más rápido posible. Por ejemplo, un ejemplo, que hay, no es eso, no sé el número, por ejemplo, él dijo, hay 32 millones de almas en el cielo para ser engendradas, ¿no? Para que Cristo venga. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Engendrarla lo más rápido posible. Entonces, por eso cada hombre podía tener muchísimas mujeres, podía tener muchísimas. Yo veo a alguna gente muy interesada en esta doctrina. No quiero meterme en lío con María Los Ángeles, pero veo por ahí mucha gente interesada en esta doctrina. A lo mejor se vuelven mormones, pues le interesa esta doctrina a alguien por ahí. Pero tú sabes lo que pasó con esta doctrina de que los hombres pueden tener muchas mujeres. Tú sabes lo que dijo la mujer de Joseph Smith. Bueno, pues si los hombres pueden tener muchas mujeres, pues entonces las mujeres podemos tener muchos. Los hombres, parece que la vieja también estaba interesada en la nueva. Y tú sabes que dijo Joseph Smith, el Señor me dijo que esa doctrina solamente es para los hombres. Un falso profeta en todos los sentidos. Y todos hemos visto, ¿se acuerdan que el mundo se acababa en el 2000? ¿Se acuerdan? Hace poco, ¿se acuerdan? Muchas iglesias lo estaban diciendo que el mundo se acababa en el 2000. Yo me acuerdo cuando aquí en Miami muchos pastores dijeron que la guerra del Golfo era el principio del fin y que Saddam Hussein era el anticristo porque salía del área de Babilonia. Eso lo oí yo con estos oídos en el 1999. ¿Y qué pasó? Hermano, el Señor nos dijo, cuídense. Y ojo, yo estoy dando palos a los afuera. Hay falsos profetas también aquí en la iglesia. Sobre todo con este problema de las apariciones y todo eso. Cuídense de los falsos profetas. Profecía Lucía, la de Fátima, que con 10 años, dijo en septiembre, el 17 de octubre, el Señor va a dar un signo. Y cuando dijo, miren al sol, el sol empezó a dar vuelta. Eso es profecía cumplida. Eso es profecía cumplida. Pero tengan cuidado porque también dentro de la iglesia hay falso. Y más hoy en día, con todo este lío de las apariciones, yo siempre digo a las personas, ¿yo creo que la Virgen se aparece? Sí, yo creo que la Virgen se aparece. Pero creo que hay una cantidad de locos y una cantidad de falsos profetas queriendo tener notoriedad a causa de eso, porque ya pasó en Chile, gracias a Dios que la iglesia, hubo una aparición muchos años en Chile de la Virgen, y todo el mundo, ¿por qué la iglesia no aprueba esa? Como 14 años y todo lo más bien, porque la iglesia no aprueba. Y la iglesia que no lo aprobamos. Entonces un día desapareció la vidente con mantilla, peineta y tacones, el vidente, porque dijo que la Virgen le había mandado que se vistiera mujer. El vidente masculino, de mantilla, zapato alto y peineta. ¿Tú te imaginas si la iglesia dice que esa aparición, la Virgen, suerte que la iglesia es sabia, pero todo este lío, si ustedes ponen en internet, hay millones de apariciones con millones de mensajes. Hay que tener cuidado con eso, hermano, no se dejen engañar, porque eso lo que hace muchas veces es quitar la atención del mensaje de Cristo. Si yo mañana no tengo ni que hacerme nada, si yo mañana tengo que ir con un par de guantes como Michael Jackson y no digo nada, vengo con los guantes y ustedes preguntan, Frank, ¿qué te pasó? Yo digo, no, nada, hermano, nada. Y por esos guantes, no, nada. Al martes siguiente la gente llega a Leyún. Porque se ponen a decir que Frank tiene las llagas y que por humildad no lo quiere decir, que tengo los estigmas, como el Padre Pío. Y no tengo que decir nada más que ponerme un par de guantes y bajar la cabeza cuando me pregunten que qué me pasa. O si cojo y le pinto al Cristo ese 3 o 4 lágrimas, esto se llena de... Porque eso es lo que la gente está buscando. La gente no quiere doctrina, la gente lo que quiere son... Y los milagros no están malos, los milagros están bien, pero muchas veces lo que le dije, que hasta muchas veces, tanto esas iglesias que predican milagros como milagros aquí adentro, muchas veces lo que hacen es apartar la mirada de la doctrina de Cristo. Porque los milagros parecen, pero los milagros suceden para
dar testimonio de que la palabra de Dios es viva y eficaz. El centro no es el milagro, el centro es la palabra de Dios. Y estamos avisados que vamos a estar rodeados de falsos profetas. Y como les dije la semana pasada, los falsos profetas de afuera son fácilmente identificables. Los falsos profetas de adentro son los peligrosos. Estos son los difíciles de identificar. Por eso, como estamos, es mejor pecar en este caso los profetas, es mejor pecar por reserva que pecar por incredulidad. Cuando me vienen con profecía, digo, vamos a ver qué es lo que dice la iglesia, vamos a ver qué es lo que dice el tiempo. El tiempo es lo que prueba una profecía. Una profecía. Y desde Deuteronomio el Señor lo viene diciendo, tengan cuidado porque van a ver, porque así como el Señor, el Espíritu Santo, da palabras de profecía, el demonio también da palabras de profecía, pero palabras de profecía erróneas. El demonio puede dar hasta don de lengua. En los exorcismos, el demonio muchas veces habla de idiomas que nadie conoce. Porque ¿qué es lo que es el demonio? Lo inverso de Dios. El demonio siempre imita las cosas de Dios, pero lo imita grotescamente. Abelardo Mendizábal, que en gloria está, él le decía al demonio la mona de Dios. Tú sabes que los monos siempre imitan a lo que hacen las personas, pero ¿cómo lo imitan? Grotescamente, ¿no? Es decir, el demonio imita todo lo que hace Dios. ¿Pero cómo lo imita? Grotescamente. Grotescamente, burdamente, groseramente. Cuando ustedes ven las cosas de fe, algo que es, cuando digo grosero, que le digo que no es fino espiritualmente, algo que ustedes, mira, olvídense que eso no es de Dios. Y Moisés, que lo sabía hace 4000 años, lo avisó. El que se confunde, hermano, sabrá a qué atenerse. Como dijo, cuídense de los falsos profetas. Huyan del espiritismo, de la astrología, de la adivinación, de la invocación de los muertos. Huyan de todo eso, porque si los cananeos perdieron su tierra es porque practicaban esas cosas. Yo tenía un cliente cuando trabajaba en el banco en el año 1982, de una botánica muy famosa aquí que se llamaba Federico Siete Rayos. No sé si alguien se acuerda de esa, porque se anunciaba por el radio y todo, Federico Siete Rayos, y él era cliente mío. Y toda la semana Federico Siete Rayos, algún rayo le caía arriba. Le cogía candela a la casa, le chocaban el carro, los hijos se enfermaban, la cuenta del banco, había un error y los fondos se perdían. Y yo un día le dije, Federico, te vas a tener que dar un despojo. Porque todo lo que pasa, a ese hombre, digo yo, que esto me tiene una botánica que se anuncia y todo lo malo que pasa en el mundo le cae a él encima. Estamos llenos de falsos. Y Miami en estos momentos es el arca de Noé. De cada especie hay 2. De todo tipo de falsos profetas. Y se lo vuelvo a decir. Hasta yo he caído alguna vez en un falso profeta. ¿Sí? Porque aquí me han colado un par de curas que han estado suspendidos hace 6 o 7 años y me lo han colado aquí como que están en función. Y a mí no me pasa. Y eso también ser un falso profeta, y a mí no me pasa más. Ahora, sacerdote que venga aquí, por eso yo entendí que cuando la iglesia dice algo, por algo lo dice. Cuando el obispo dice, tienen que traer carta del obispo, por algo lo dice. Aquí me metieron 2 sacerdotes que hacía 6 o 7 años, los 2 que estaban suspendidos. Eran sacerdotes, pero estaban suspendidos. Y aquí los trajimos y los paseamos por todos lados. Por recomendación de fulano y de fulano. Y eso se acabó. El que viene aquí tiene. Yo estoy ya como un obispo. Tiene que traerme carta de ese obispo. Y después que me traen carta del obispo, me meto en el internet, en la diócesis, ¿qué? Para averiguarlo. No voy a hacer que me traigan una carta que no. Y Luz lo sabe. ¿Es así o no, Luz? Luz sabe, porque Luz fue quien descubrió uno de los falsos profetas. Mira tú cómo hay que tener. Hasta yo que me las doy de que me lo sé todas, me colaron 2 aquí. Y es difícil colarla conmigo. Menos mal que no me confesé con ninguno de los 2, pero hubo gente aquí que sí se confesaron. Así que, ¿están perdonados? Sí están perdonados porque ellos son verdaderos sacerdotes. Pero están en desobediencia. Y eso es un mal. Y un sacerdote que viene diciendo que mi obispo, lo bien que yo estoy, y está hace 6 años suspendido, no es una buena persona. No es una buena persona.